Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy de una vez. Nada más, antes les quería preguntar, estuve viendo sus exámenes y nuestra clase tiene que ser de repaso para la siguiente sesión, pero yo quería saber cómo les fue, cómo lo sintieron. Eileen, ¿a ti cómo te fue? ¿Cómo sientes? ¿Qué tal sentiste el examen? Marco, Pues la verdad, lo sentí algo, bueno, muy completo, la verdad, y algo complicado porque si luego te confundes o se te cuatropea la mente cuando te pasas de un tema a otro, ¿no? ujú, ok, no me acuerdo cuántos sacaste, Marco, pero no sé qué tal. Es que, ¿saben qué? A mí me Me faltaron sorprendió 9, profe. que a mí me sorprendió que unos salieron muy bien, muy bien. Tengo calificaciones. De hecho, no sé quién de ustedes, pero alguien sacó todas buenas. Y después hay otros que tienen menos de la mitad de buenas. Entonces digo, ¿qué pasó ahí? No sé si hay algún tema que no entiendan, o algo que esté muy elevado, o algo que... Dana, ¿cómo lo sentiste? La verdad es difícil por algunos conceptos o más en lo de la fotosíntesis, como que te Ujú. revolvías un poco. Sí, entonces todavía sienten revueltos los conceptos, todavía hay que enfocarnos más en eso. A partir de la siguiente sesión no vamos a ver temas nuevos, vamos a repetir temas que veo en el examen. Hay preguntas que todos sacaron mal, o sea, todos, absolutamente, solo una persona sacó bien. Entonces eso quiere decir que ese concepto no está claro para ustedes. Entonces vamos a repetir algunos conceptos. Sobre todo, vi que su problema es, algunos no diferencian mucho el ciclo de Calvin que el ciclo de Krebs. No sé si está bien o estoy mal, si tienen ese concepto medio revuelto. Yo sí me confundo en eso. Ok, entonces son temas que quiero que volvamos a ver. Creo que el que ya todos están conscientes son las partes de la célula, ¿no? Ese ya no siento que sea necesario. ¿O alguien sí sintió que no, todavía las partes de la célula no le quedan claras? ¿No? Oye, Natalia, ¿a ti cómo te fue? Pues, mm, creo que ni bien ni mal, pero personalmente sí siento que tengo que echarle más ganitas. Sí, yo también siento que muchos de ustedes, hay muchos que sí saben muchas cosas, pero necesito que no duden. O sea, porque ustedes no van a tener tiempo de dudar en su examen, no es como que puedan regresarse muchas veces. Entonces necesito que a la primera que la lean, entiendan. Y les pongo las preguntas así de complicadas. Bueno, alguien me decía en la mañana es que siento que las preguntas están muy revueltas, o sea, muy revueltas muy rebuscadas. Y es que literal las preguntas que les hago, yo las saco de exámenes pasados. Entonces, ese tipo de pregunta, así hacen las preguntas. Entonces, me conviene que se aprendan el lenguaje o la forma en la que hacen las preguntas, porque hay preguntas que son para confundir, no tanto para que la contestes bien, sino para que confunda y tengas que pensar un poquito más. Entonces, supongo que vamos a volver a ver ciclo de Krebs vamos a ver toda la respiración celular de nuevo y vamos a abordar fotosíntesis de nuevo. Creo que son esos dos temas los más complicados. Por lo demás, no sé si a ustedes todavía bioelementos, ¿qué tal? Carbohidratos, proteínas y lípidos. Tú, Vanessa, ¿qué dices? Maestra, a mí sí me gustaría pues como volver a tener una explicación sobre los carbohidratos. O sea, sí entendí, pero para reforzar.
Ok, entonces reforzamos un poquito también bioelementos. Ok, me parece bien, solamente para reforzar, porque necesitan saber más o menos cuáles son los principales, los simples y los complejos y algunas funciones de las proteínas, cuáles son las principales proteínas, cuáles son los principales lípidos y qué función tienen. Entonces, sí, vamos a retomar. La siguiente clase entonces ya no es tema nuevo. Vamos a acabar este y a partir de aquí vamos a volver a ver algunos conceptos para que a ustedes les quede muy claro todo. Hoy vamos a ver un tema que a mí me gusta mucho, se llama la herencia, se llaman las leyes mendelianas o las leyes de la herencia. Y vamos a hablar un poquito de qué es la genética, los genes, el ADN, y vamos a ver primero conceptos, porque ustedes tienen que saber algunos conceptos básicos de genética. Primero que todo, nuestra genética está dada por genes, ¿ok? Esa es la palabra que nos vamos a aprender. Un gen es un fragmento del ADN que contiene cierta información y dice que a esos genes, para esos genes hay alelos. Esa es la palabra que nos vamos a aprender. Un alelo es un cacho de información que de hecho, miren, creo que les puse aquí un dibujo. Déjenme ver. Sí, miren, este es un cromosoma. Si lo parto a la mitad, ¿cómo se llama? Si me quedo con la mitad, ¿cómo se llama? Si nada más me tomo estos dos bracitos, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿O no? ¿Del Homero? No, no. ¿Se acuerdan? Acuérdense, el ADN tiene tres formas. ADN y ARN, ¿no? No, el ADN tiene tres formas. Cuando se ve como cadena normal de la que nos han enseñado siempre, tiene un nombre. Cuando se ve en forma de X, se llama de una manera. Y si nada más tienes la mitad, tiene otro nombre. ¿Alguien se acuerda? Lo vimos la clase pasada. Creo que eran cromatidas. Ajá, esa se llama a la mitad del cromosoma. Este es una cromatida. Ok, entonces vamos a ponerle. Esta es una cromatida. Ay, Dios. Ojalá. Ok, cromatida. El que se ve en forma de X se llama cromosoma. Cromosoma. Ok. Y el que se ve en forma de cadena, Cromatina. cromatina. Entonces, tenemos tres formas. Es la misma sustancia. La misma sustancia. Es ADN. Las tres cosas es ADN. Lo único que cambia es la presentación. El más común o cómo lo tenemos dentro de las células es la forma de cromatina. Así está dentro de nuestras células cuando está dentro del núcleo. Siempre que está dentro del núcleo está en forma de cromatina. Una vez que decimos se condensa, entonces cuando va a empezar la división, se vuelven cromosomas, que así es como transferimos la información de padres a hijos. La transferimos a través de cromosomas. Y de hecho, a esto le llamamos empaquetamiento o condensación de la cromatina. Y por último tenemos a la cromatida, que es la mitad, es como si lo partiéramos a la mitad y nos quedamos solamente con este brazo y este brazo. A eso le llamamos cromatida, ¿ok? Entonces, ya que entendemos este concepto, vamos a ver algunas partes del cromosoma. El cromosoma tiene varias partes que nos vamos a aprender. Primero, está compuesto de dos brazos cortos y dos brazos largos. Estos son nuestros brazos cortos. Cada cromosoma tiene dos brazos cortos, que son estos, dos brazos largos, que son estos, y tienen una parte en medio que le llamamos centrómero, que es la parte que une a los cuatro brazos, o sea, literal es como es una proteína que une a
a los 4 brazos. La parte que se llama telómero son las terminaciones, o sea, las puntitas de cada brazo. Este es un telómero, la terminación. Este es otro telómero. Aquí hay otro telómero y aquí hay otro telómero. O sea, las puntas de cada brazo se llaman telómeros. Y cada brazo está compuesto de alelos. Alelos es la información para una característica. O sea, cada una de estas líneas es la información para alguna característica. A ese cachito de información le decimos alelo. Entonces, decimos que los genes son fragmentos de ADN. A eso le llamamos gen. Un fragmento de ADN se llama gen. Y cada fragmento de ADN puede tener alelos. Alelos es una característica determinada. Por ejemplo, ellos nos ponen que aquí hay un alelo para ojos. Por ejemplo, este es el cromosoma del papá, que se los voy a dibujar bonito. Imagínense que este es el cromosoma del papá y este es el cromosoma de la mamá. Y nos dicen que aquí está marcado el alelo, o sea, el fragmento del padre hacia que da la capacidad de la característica de los ojos. Y aquí está el fragmento de la misma característica, pero de la madre. ¿Ok? Entonces, a ese fragmento que tiene una característica específica le llamamos alelo. En este caso nos están dando el alelo de color de ojos. ¿Ok? Dice que es un rasgo que heredamos y que hay alelos dominantes y recesivos. ¿Ok? Cada uno de nuestros padres nos da el alelo para la misma característica. En este concepto, el padre tiene los ojos azules. Y en este concepto, la mamá tiene los ojos negros. Ellos nos dicen que la mamá tiene un gen dominante y el padre tiene un gen recesivo. ¿Qué significa que sea un gen dominante o recesivo? Que es más Algo- probable que salga de un lado, bueno, el dominante que el recesivo, ¿no? Ujú. Nosotros nos llevamos los dos porque nosotros somos la combinación de nuestro padre y de nuestra madre. En este caso específico que estamos hablando, el gen dominante es el que se va a expresar, el que vamos a ver visiblemente. De hecho, se manifiesta en el fenotipo, que son dos palabras que se tienen que aprender, fenotipo y genotipo. El fenotipo es todo lo que se expresa y es visible. O sea, el color de sus ojos, el cabello. ¿Qué otra característica? Denme un ejemplo de algo que sea fenotípico. Un gen Tipo de fenotípico. cara, por ejemplo, la mandíbula, los dientes. La forma de los dientes, El la color de la piel. estatura. ¿Cuál? El color de la piel. El color de la piel. Todo lo que veamos, lo que sea físico y lo podamos ver expresado en una persona, a eso le llamamos fenotipo. ¿Ok? ¿Podrían entrar las enfermedades que se vean a simple vista, como por ejemplo dermatitis o anemia, que venga de parte de los padres, ¿no? No, a eso le llamamos genotipo. Ve, te explico cómo puedes saber qué es genotipo y fenotipo. El genotipo lo puedes saber a través de laboratorios, pruebas, exámenes como de orina, copro, sangre, a través de algún estudio genético, a través de alguna prueba que se haga para determinar esa enfermedad. Por ejemplo, la diabetes, no la ves, tú no la ves, ¿no? No puedes decir, ay, esa persona cuánta diabetes tiene. Pero si le haces un estudio de laboratorio, vas a saber que tiene diabetes. Entonces, a eso le llamamos genotipo, a todo lo que no vamos a ver físicamente, pero lo podemos saber a través de pruebas de laboratorio. Por ejemplo, aparte de la diabetes, ¿qué más podemos saber de una persona si le hago una prueba? Tipo de sangre. El tipo de sangre es una de las principales genotipos que nos heredan. ¿Qué más? Y si es el papá que tiene. Sí, bueno, sí. Justamente, de hecho, esa es parte del genotipo, ¿no? Es saber si es el verdadero padre. Las pruebas de paternidad son
genotípicas, porque tal vez se pueda parecer mucho al papá, pero quien lo determina es el genotipo, la parte genotípica, ¿ok? Entonces, esas son las dos cosas que se tienen que aprender. Nuestros padres, a nosotros nos heredan las dos cosas, el fenotipo y el genotipo, pero una se expresa y la otra no. ¿Cómo sabemos que se nos expresa? Este es el caso de un niño. Vamos a ponerle, este niño, estos son sus papás. Tiene un papá que le heredó un alelo de ojos azules, que es recesivo, y su mamá le heredó el alelo de ojos, pero negros. Y en este caso ya nos explicaron que la madre es el gen dominante y el padre es el gen recesivo. Son dos cosas que tenemos que saber. Alelo recesivo, alelo dominante. El alelo dominante es el que se va a expresar fenotípicamente, el que sí vamos a ver, ¿ok? Entonces, ese niño, ¿de qué ojos, de qué color van a ser sus ojos cuando nazca? Más Negros, ¿no? probablemente cafés o negros, bueno, entre negros y cafés, ¿no? Podría No hay ser. combinaciones. Los negros, es más Negros. probable que salga negro. ¿Y qué crees? Mundialmente el color negro es el color, es el color dominante hasta de piel, fíjense. Supongo que es muy fuerte, es una característica muy fuerte, porque también de cabello el gen dominante es el negro, de ojos es el negro y de piel también es el negro. Pues sería más que Maestra, nada por el tipo de región, ¿no? Últimamente, pues cada año está haciendo más calor, entonces, pues la piel libera más melanina para poder proteger tu piel, ¿no? Sí, de hecho ese es un cambio. Es ¿Alguien una habló? adaptación. sí, pero hay como excepciones, ¿no? Porque, bueno, por decir, yo tengo unos vecinos que el papá es una persona de tez blanca, ojos de color verde y pues con cabello rubio. Sin en cambio su mamá es una señora morenita, de ojos negros, de pelo negro. Entonces, pero todos sus hijos salieron güeritos. O sea, de ojos claros y de piel clara Ah, también. sí. Entonces, en ese caso, podemos decir que la genética es dominante, ¿no? Del padre. No, no es su mamá. No es su mamá, no, pues ella los tuvo, o no es el papá. Bueno, no sé, hay hasta discusión ahí, pero sí, sí, Natalia, en algunos casos, pero ahorita vas a saber, mira, hasta vamos a ver las leyes de la herencia para que ustedes vean qué tal van a salir sus hijos, porque hasta eso podemos determinar qué tan bonitos van a ser nuestros hijos, ¿ok? Entonces, estos fueron alelos. Los dominantes se expresan fenotípicamente. Entonces, ustedes, de hecho, físicamente son todos los genes dominantes que se pudieron expresar de sus papás. No siempre ganan todos los de la mamá, ni siempre ganan todos los de los papás. Los alelos van por característica. ¿Qué tal que uno te cedió el color de ojos, pero el otro te cedió la forma de tus ojos? Y otro te cedió qué tan largas iban a ser tus pestañas. O sea, tres alelos ahí son diferentes, ¿no? El alelo de color de ojos, el alelo de forma de los ojos y el alelo de pestañas. Entonces, ahí son tres alelos que ahí tendrían que ver justamente qué tal que tu papá es el dominante para las pestañas y tu mamá es la dominante para la forma de tus ojos. Entonces, ahí hay muchas combinaciones que se pueden hacer. Entonces, Maestra, una pregunta. mande. Por ejemplo, o bueno, por decir, ¿no puede ser en un hijo todos los genes dominantes del padre y en otro todos los genes dominantes de la madre? Sí pueden, de hecho, porque acuérdate que cada vez que el óvulo y el espermatozoide se unen, acuérdense que hablamos de la recombinación genética. Entonces, puede que a un hijo le hayan cedido muchos genes dominante y a la otra se hizo una recombinación diferente y es completamente, ¿saben dónde yo lo he visto? En gemelos que no son idénticos, en cuates
que uno se parece, es igualito a su mamá, así copia idéntica, y el otro es igualito a su papá, completamente. Entonces, y hay también en gente sin gemelos, que uno es completamente a su mamá y otro es completamente a su papá. Porque acuérdense que aquí cada vez que hay una fecundación de un óvulo y en el espermatozoide, hay una recombinación diferente. O sea, aunque siempre le ceden la misma información, se recombinan de maneras diferentes en cada fecundación. Entonces puede que en esa uno haya puesto más dominantes y el otro muy, muy recesivos, o ambos hayan puesto la misma cantidad, o en uno el otro haya puesto más recesivos y menos dominantes. Entonces, sí, por eso no nos parecemos tanto, porque pues hay recombinaciones. Entonces, estos son conceptos que nos vamos a aprender. Ya sabemos qué es un gen. El gen es un fragmento de ADN. Eso es todo. Los genes contienen alelos. Los alelos son información para una característica, ¿ok? Hay alelos para cada una de las partes de nuestro cuerpo, interna y externamente, son alelos que se representaron. Hay alelos dominantes y alelos recesivos. Los alelos dominantes son aquellos que podemos ver expresados físicamente y los expresamos en el fenotípico, en el fenotipo. Y tenemos genes genotípicos, que son aquellos que los expresamos por dentro en nuestra genética, que hay que hacer pruebas para saber que están ahí, de hecho. Entonces, ya que tenemos estos conceptos, vamos a hablar un poquito de cómo lo estudia la genética. Les cuento. Normalmente cuando vamos a ver conceptos de genética, hay formas de escribir y les cuento, nosotros escribimos así en genética. Los genes dominantes se van a escribir con mayúsculas, así van a ser representados. Un gen dominante es representado con una mayúscula y un gen recesivo es lo escribimos con una minúscula. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí pusimos varias características. En el color de piel, tenemos los dos alelos, el del padre y la madre. Este es un cromosoma de una persona, imagínensele. Este es el color de la piel. Dice que la mamá le cedió piel negra como gen dominante y el papá le cedió piel blanca como recesivo. Y ahora, ¿ok? Vamos con el otro alelo. Dice que en la forma de los ojos, la madre le cedió ojos redondos, ¿ok? Ojos redondos como gen dominante y el padre ojos rasgados como gen recesivo. Y por último, la madre no tenía pecas y le cedió el gen de no tener pecas, ¿ok? Vamos a decirle al gen, este es un gen recesivo. Le vamos a poner A minúscula porque es un gen recesivo y el padre le cedió un gen dominante. ¿Ese niño qué es? A ver, ¿de qué color es? ¿Cómo son sus ojos? ¿Tiene pecas o no tiene pecas? Sería, A ver, ¿de color de piel qué dicen? sería negra, Ajá, es una persona ojo, negra ojos y redondos. Tiene pecas. ojos Tiene redondos. No, no tiene pecas, ¿qué creen? No, Bueno, sí tiene pecas. no tendría porque está al lado de recesivo, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiene o no pecas? Yo diría que no. Es un qué. La A mayúscula es tener pecas. Gen recesivo o dominante. Es dominante. Entonces, ¿tiene o no pecas esa niña? Sí Sí tiene. tiene. Sí tiene pecas, ¿ok? Entonces, así nosotros, todas las características, podríamos hacer listas largas porque hasta el tamaño de nuestros huesos están cedidos por madre o por padre. En la forma de nuestros pies, cada dedo del pie está ligado o sea, hasta en eso, cada dedo del pie tiene una característica diferente. ¿Ustedes nunca se han visto los dedos del pie?
¿A quién se parecen? ¿A su mamá o a su papá? ¿Sus pies? Yo a mi papá. ¿A sus papás? También las manos. Tenemos manos que alguien nos cedió, o sea, fue el gen dominante. Ustedes pueden ver sus manos y decir, no, pues para las manos fue mi mamá o mi papá. Entonces, cada característica, el tamaño de la oreja, la forma de la oreja, todo está cedido así. Imagínense que hicieron una tómbola con tu mamá y tu papá y dijo, fulanito es el dominante para piel, la mamá es dominante para tal. Entonces, así nosotros. Entonces, lo que quiero es que aprendan cómo se escribe un gen dominante y cómo se escribe un gen recesivo, porque los vamos a usar. Entonces, dominantes siempre en mayúsculas, recesivos siempre en minúsculas. Entonces, ya que sabemos esto, vamos a hacer un ejemplo. Dice que, vamos a ver, dice que esta niña estaba, color de piel, la piel blanca era recesivo y la piel negra era dominante, ¿ok? Pero ¿qué creen? Sus papás, ambos tienen genes recesivos, ninguno tiene genes dominantes. La mamá le cedió gen recesivo para Blanca y el papá le cedió gen recesivo para Blanca. ¿Esa niña de qué color es? Pues blanca, ¿no? Es blanca, pero si se dan cuenta, no hubo ningún gen dominante. No hay genes dominantes. No siempre tenemos genes dominantes para todo. Les cuento, cuando pasa eso, le decimos que esta persona, por ejemplo, que tiene esta señora, porque esta es una mujer, es blanca y tiene genes recesivos. Y a esta persona vamos a conocer otros dos conceptos. Se llama homocigoto. Homocigoto es cuando los dos alelos, o sea, tanto de la madre como el padre, son iguales. O sea, son los dos recesivos o los dos dominantes. ¿Ok? Entonces, homocigoto es eso. Ambos genes son o recesivos o dominantes. Entonces, en este caso, son dos genes iguales, ¿no? Le cedieron a esta niña dos genes recesivos. Por lo tanto, le llamamos que ella tiene genes homocigotos. Se llaman, y de hecho le decimos pura. Normalmente así diferenciamos. Es que no era tan, este concepto de ser pura se le dio más por las plantas y los animales, pero a nosotros nos dicen igual, porque puro quería decir que era de una raza pura o de una planta pura, ¿ok? Que no ha sido mezclada, pero se quedó ese concepto, que a mí me parece que no está tan padre, pero el concepto es pura porque quiere decir que sus genes no han sido mezclados, ambos son iguales, el del padre y de la madre son el mismo gen, un gen recesivo, aunque también pueden ser dos genes dominantes. Por ejemplo, en el caso, este es un señor que igual su mamá era de piel negra y su papá era de piel negra, ambos dominantes. Y entonces cuando nació él, pues ambos le cedieron el dominante. Entonces, este sigue siendo homocigoto puro, porque quiere decir que no hubo mezcla, ahí no hubo, ambos padres para el alelo tenían la misma información, los dos eran negros, entonces el niño iba a ser negro, entonces eran homocigotos puros, o sea, no ha sido mezclada la información nunca, no hay información mezclada. Pero esos dos señores, la señora Blanca, que tenía genes recesivos, tuvo un hijo con el señor que era negro y que también tenía genes puros, o sea, ambos eran genes puros y tuvieron un hijo. Y entonces su hijo, cada uno le cedió la información que podía. ¿Se acuerdan que nos ceden la mitad de la información? El papá solo puede cedernos información dominante de piel negra. Y la mamá solo nos puede ceder información recesiva de piel blanca. Este niño, como ya fue mezclado, si se dieron cuenta, los otros eran puros, ¿no? La mamá era puro para blanco y el papá era puro para negro. Como este niño acaba de mezclar por primera vez,
la información, o sea, tiene genes de negro con blanco, a ese niño le llamamos heterocigoto. ¿Qué quiere decir? Que los alelos o la información o la característica es completamente diferente, es diferente, no es la misma información, ¿ok? Y entonces también lo conocemos como híbridos, que de hecho, pues casi todos nosotros somos híbridos porque no somos de raza pura, ¿verdad? Ninguno es completamente blanco o completamente negro. En México casi no somos, no llevamos ese extremo. ¿O sí? ¿Algo ustedes qué dicen? ¿Qué son ustedes? ¿Homocigotos o híbridos? Híbrido. Sí, ¿no? Yo digo que, por ejemplo, México es un país donde hay mayoría de híbridos. Ojo, no quiere decir que no haya gente negra ni gente blanca, pero, por ejemplo, les cuento, en Europa, yo no sé, a ver, usted, estas se las platico. En mucho tiempo, mm, cuando llegaban a conquistarnos otros países, otros lugares, no les permitían la reproducción con personas de a donde iban a conquistar. De hecho, Europa por muchos años, hasta apenas hace muy poco, tenía esa regla de los europeos solo se reproducen con europeos. Entonces, ellos son una raza que es muy pura. ¿Y saben cómo lo pueden ver? Ustedes, ustedes sí podrían diferenciar a un europeo si lo pongo con un venezolano y un mexicano. Sí, Tienen características muy específicas, ¿no? sí, por ejemplo, la más principal, la forma de hablar, pero a nivel físico podríamos saber por el color de piel, Ujú. su forma de cara, porque tienen, ahora sí que no es por ofender a nadie, pero algunas tienen cara de rancho, de personas de ahora sí que indios, por así decirlo, y en Europa tienen, aparte de que tienen la piel muy blanca, tienen sus facciones muy bien hechas, por así decirlo. Sí, y saben que sí tienen problemas de tanto que se han mezclado entre ellos. Yo no sé si sepan, pero por ejemplo, Europa, bueno, en especial Inglaterra, tiene un problema terrible de que como solo se mezclan entre ellos, no tienen buena dentadura. Ese es un problema de la gente de Inglaterra. Es como, me parece que antes, pues la gente que era de la realeza únicamente se mezclaba con misma gente de la realeza, inclusive no importando que fueran familia, porque Sí, tenía que mantener la sangre, ¿no? exacto. De hecho, muchas familias, Egipto, Egipto fue uno, Grecia también, aunque lo dejaron de hacer, pues nosotros somos más de Grecia, de hecho nosotros tenemos más aportes griegos que de otro lado, pero ustedes los podrían diferenciar. En México nos llegaron a conquistar tanta gente y nos llegó a conquistar, hubo tantas mezclas. Yo no sé si ustedes han visto historia, pero en México existía algo que se llamaban las casas. Las casas eran todas las combinaciones posibles que había de europeo con mestizo, el mestizo era combinación de europeo con no sé qué, los mulatos, los negros, o sea, hay un montón de combinaciones que existen en México, ¿eh? Hay muchas. Y por eso nosotros somos más híbridos, porque no venimos de razas puras, como lo eran antes, por ejemplo, los alemanes o mucha parte europea y, por ejemplo, la gente asiática, que hasta, no sé si ustedes han visto, pero no era muy legal o no era muy bien visto casarse con alguien que no fuera de su raza, que hasta la fecha lo siguen haciendo, ¿no? Ya menos, pero normalmente lo que yo he visto de reglas es que mínimo el primer hijo sí se tiene que casar con alguien de, o sea, de la misma, o sea, asiático con asiático. Entonces, esas fueron las combinaciones. Entonces, los dos conceptos que acabamos de ver son homocigoto y heterocigoto. Homocigoto es cuando se tiene la misma característica para el alelo. O sea, el alelo, por ejemplo, digamos, ya no vamos a hablar de piel, vamos a hablar de qué les gusta, qué característica queremos. Vamos a hablar de color de cabello. Imagínense
que de este lado tienen característica de color rubio, pero su rubio es recesivo. Imagínense que la madre fuera rubio recesivo. Ambos padres de esta señora eran rubios y le cedieron rubio recesivo. Y al padre o al hombre le cedieron genética de, no sé, castaño, color castaño, pero ambos eran castaños. Entonces, padre y madre le cedieron la misma información. Entonces, cuando ambos ceden la misma información, a eso le llamamos homocigoto puro, ¿ok? Un gen que no ha sido mezclado. Y cuando tuvieron un hijo, esta señora de cabello rubio se dio su gen recesivo para rubio y el señor se dio su gen dominante para castaño. Entonces, ese niño, ¿de qué color tiene el cabello? Castaño. Castaño. Pero ese niño ya mezcló por primera vez las razas, ¿no? Ya no es puro. Entonces, a esas personas o a esos genes les llamamos gen híbrido o alelo híbrido y ya no se llaman homocigotos, sino que son heterocigotos. Y esto es para cada característica, ¿eh? Algunas pueden ser puras en nosotros y otras, o sea, por ejemplo, si tu mamá es morenita y tu papá es morenito, pues tú vas a ser morenito, ¿no? En ese caso, ¿qué es? ¿Homocigoto o heterocigoto? ¿Qué dicen ustedes? Si ambos padres... ¿Qué? ¿Perdón? Homocigoto. Homocigoto, ok. Por ejemplo, hay características que sí, esas siguen siendo puras para nosotros, ¿no? Porque no nos estamos mezclando con otro, un alelo diferente. Por ejemplo, alguien muy blanco o alguien muy negro. Entonces, pues es una característica homocigota en nuestro color de piel. Entonces, estos son los conceptos que yo quería que se aprendieran porque vamos a hablar de las leyes mendelianas y para poder entender a Mendel, pues tenemos que comprender de dónde vienen todos los términos de los que vamos a hablar. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? ¿Dudas? No, nada más es comentario. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de híbrido, de este último del cabello, suponiendo el padre era de cabello castaño y la madre de cabello rubio. Entonces, en el niño al final, queda una mezcla entre ellos dos, por eso, por ejemplo, luego muchas veces decimos que, tiene su pelo como oscurito, pero como que brilla, ¿no? Como que se ve distinto, se ve como más claro, o sea, como ahí se van haciendo las mezclas, ¿no? Cada vez. Ve lo que pasa, porque ahorita ese niño va a tener el cabello castaño, ¿no? Porque su papá ya se lo cedió, pero que tenga el cabello castaño, acuérdense que, vamos a ponerle otra vez, era castaño, ¿no? Su papá le cedió castaño porque era dominante y su mamá rubio era recesivo. Entonces, ese niño le cedieron castaño como el dominante y rubio como recesivo. Este niño es un híbrido. ¿Y qué creen? Cuando tenga un hijo, va a tener la oportunidad de ceder cualquiera de los dos. No siempre cedemos nuestro dominante, chicos. O sea, ese niño puede ceder cuando tenga un hijo, al niño que tenga, al bebé que tenga, le puedes seguir donando el gen dominante o le puede regalar su gen recesivo. Y entonces puede ser que su hijo de esta persona sea rubia. ¿Ok? De hecho, no sé si ustedes ahorita van a comprenderlo un poquito más, porque sí, o sea, acuérdense, el gen dominante, ¿en dónde se expresa? ¿Fenotipo o genotipo? Fenotipo. Fenotipo. En el fenotipo, ¿no? El gen dominante. Este es el que va a ser el niño. Pero este gen, el gen recesivo, se queda en el genotipo, en la parte interna, en el genoma. Entonces, este va a seguir estando dentro de su cuerpo. Y si en algún momento este niño tiene un hijo, pues se lo puede ceder, tiene la mitad, o sea, tiene un 50-50 sus hijos de ser castaños o ser rubios. Y ahorita vamos a ver
cómo funciona eso. Esas son las leyes de Mendel para que ustedes más o menos vayan viendo. De no, ya vi a mi novio y pues se ve que tiene los genes dominantes de su mamá y su mamá está bien fea y mejor ya no. Hasta vamos a poder decidir si nos quedamos con el novio o no. Entonces, vamos, déjenme abrir el archivo que les quiero enseñar. Ok. Es este. Entonces, vamos a ver las leyes mendelianas. Ese es el tema del día de hoy. Dice, les cuento, se llaman leyes mendelianas o leyes de la herencia porque fueron propuestas por Gregorio Mendel en el año de 1864. De hecho, ¿qué creen? A Mendel no lo tomaron mucho en cuenta en su época porque no, en ese momento no se conocía mucho de genética y pensaban que estaba loco. Él era un biólogo y era un docente, era maestro y se dedicaba, él vivía en un monasterio dando clases de biología a los frailes y a los padres y a los curas. Entonces, a eso se dedicaba y de hecho cuidaba el huerto. Por ser biólogo le tocaba cuidar como el huerto y todas las plantas que había en el lugar donde vivía. Entonces, como él era un científico que su mayor o lo que más le llamaba la atención era cómo nosotros nos transmitimos la herencia. Él decía, ¿por qué o qué? Vamos a este tiempo, donde todavía no había tecnología ni sabíamos mucho. Él quería saber por qué la gente se parecía a su mamá o a su papá y por qué esto sucedía en todo, porque decía que no solamente la gente, él decía que porque había animales que se parecían mucho entre sí. Por ejemplo, cuando una vaca tenía becerritos, había becerros que se parecían mucho a ella y becerros que no se parecían mucho a ella. Y algo que le llamaba la atención eran los gatos, porque decía que cuando una gata tenía gatitos, cada gatito era parecido al papá y no a ella. Y decía, ¿por qué los gatitos se parecen al papá si los tuvo la mamá? O sea, ¿qué pasó ahí, no? Y entonces comenzó a hacer también esto con las plantas, porque pues él al fin era botánico y biólogo, entonces dijo, las plantas sucede igual, ceden ciertas características y algunas se parecen y otras no se parecen. Entonces, bajo estas normas, él hizo 3 leyes y de hecho hizo un experimento, varios experimentos. Y lo que él decía es que en donde vivía había chícharos. Entonces decidió hacer su experimento con chícharos. Lo que hizo fue que eligió chícharos puros. ¿Qué sería un chícharo puro? Que nunca se hubiera mezclado con otros chícharos y que siempre diera las mismas características. Que lo que eso, él mezcló diferentes características. Había chícharos que eran redondos, ese era el alelo era redondo, y otros chícharos que su alelo era ser arrugado, tenían forma arrugada. Les decimos puros porque el chícharo 1 siempre salía igual con estas mismas características de arriba. El chícharo 1 era siempre gris y redondo por fuera, era amarillo por dentro siempre, venía de una planta con flores blancas, la forma de su vaina era gordita y amarilla y además venía en plantas específicas, con tallos y tamaño específico. Siempre se daba igual. Eso quería decir que no era una planta que se haya mezclado nunca, porque nunca daba nada diferente, o sea, siempre daba las mismas características. A eso le llamamos puro. Cuando siempre nos dan las mismas características, decimos que es una raza pura. Por ejemplo, la más fácil de entender son los perros. Hay razas puras y hay razas híbridas. Un ejemplo de raza pura y uno de híbrido. Puras son como pues los que tienen en criaderos, ¿no? Y que siempre se mezclan. Pues, los perritos que encontramos en la calle, ¿no? Los mestizos, ¿no? Los famosos mestizos. Entonces, imagínenselo así, porque a mí las plantas como que me parecían aburridas, pero a él le gustaron las plantas, a Gregorio Mendel. Entonces, bueno, imagínenselo así. A mí me gusta más pensarlo con personas o perros, pero
para que se entienda el concepto de que es un perro puro o una planta pura y que era una planta híbrida o un perro híbrido. Él dijo que iba a tomar dos especies puras que nunca se combinaran para ver qué pasaba. Entonces, el chícharo 1 tenía estas características y el chícharo 2 tenía estas. Era arrugado, por dentro era verde, sus flores eran violetas, su vaina era, le dicen contrañido, pero era que tenía rayitas. Y la flor, el tamaño de la planta y si se dan cuenta, cada una medía diferente. Era más larga, más corto el arbusto y todo eso. Entonces, estas son dos razas puras y lo que él dijo es, ¿qué pasa si las combino? Si yo combino dos razas puras, ¿qué va a pasar? Y dijo, pero lo que voy a medir es una sola característica porque era muy pesado medir todas. Es como si yo les dijera, ustedes díganme cada característica, ¿quién se la cedió, madre o padre? Entonces dijo, vamos a medir solo una. Y la más fácil de medir porque era la más visible, pues era si el chícharo era de color verde o de color rojo, de color verde o de color amarillo. ¿Ok? Entonces, esa fue la primera prueba que hizo. Mezcló los dos colores, esta ley, la primera ley la llamó la ley de la uniformidad. Dijo que dice, en primer lugar estudió dos variantes puras y lo que iba a medir era si el chícharo de qué color salía. Si tú mezclabas un chícharo puro amarillo y un chícharo puro verde. Son dos razas. Si se dan cuenta, este era el chícharo el amarillo que es recesivo o dominante. Dominante. Ok. Y este era el recesivo, ¿no? El verde. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo iba a salir el chícharo si yo junto? Estos son dos puros, ¿no? Son dos homocigotos porque ambos tienen la misma información. ¿Qué pasa si los mezclo? ¿Qué creen que salga? Pues al menos el 75% de la planta va a salir de color amarillo, perdón. Acuérdense, ¿qué nos dice la genética? ¿Cuánto nos ceden padre y madre? Esta ya la vimos 50-50. con el 50-50, ¿no? Entonces, si el chícharo amarillo solo podía ceder genes, la mitad, o sea, va a ceder la mitad solo es un gen dominante. Vamos a poner color para que no se nos vaya la onda. ¿Ok? El gen dominante iba a ser siempre el amarillo. Y el otro chícharo, que era recesivo, pues solo podía regalar un gen recesivo, ¿no? Entonces, ¿de qué color salió su chícharo? Este es el chícharo. En su mayoría amarillito con cachitos verdes, yo creo, ¿no? No, solo salió de un color. ¿Qué color era? ¿Amarillo? Amarillo, porque ese es el gen. Acuérdense que el único que se expresa visiblemente, acuérdense, fenotípicamente, solo se expresa el gen dominante. En este caso, si solamente se va a representar el gen dominante de este chícharo, ¿cuál se representó? ¿El amarillo o el verde? El amarillo. Ok. Entonces acuérdense que los genes dominantes se expresan fenotípicamente, los otros genotípicamente, dentro, o sea, se quedan dentro. Este chícharo era amarillo, el que salió de ahí era amarillo, pero esta primera vez que lo hizo, es la ley que nos dice, aquí se las pongo, déjenme borrar esto, esta se llama de la uniformidad. ¿Por qué de la ley de la uniformidad? A estos chícharos, les llamó chícharo parental o chícharo puro. Los dos de arriba se llaman parental o puro. Y cada uno dio 50% de información y el otro también dio 50% de información. Al dar la mitad y la mitad, el chícharo resultó amarillo, pero no era un amarillo, o sea, era amarillo
pero dentro de ese chícharo sabíamos que el interior, o sea, en la genética, tenía el gen recesivo, o sea, se llevó el gen recesivo. ¿Alguien? Ujú. Ok. Sí, entonces a ese chícharo resultante le llamó chícharo híbrido y decía que esa era la ley de la uniformidad. Cuando tú unes dos razas puras, cada uno va a ceder el 50 y 50% de su genética y van a dar un chícharo que le llamamos híbrido. Esa es la ley de la uniformidad. Dice, la ley, Mendel explica así, Mendel realizó el cruce de dos chícharos, uno de color amarillo y el otro de color verde. El resultado, pues, fue un chícharo de color amarillo, pero con genética A mayúscula dominante para el color amarillo y recesivo para el color verde. La explicación de Mendel, o lo que decía Mendel, era que en cuestión de color, el color amarillo era el dominante y el verde iba a ser el alelo recesivo. Y decía que así nos formamos nosotros. Nosotros somos uniformemente la mitad de la mamá y la mitad del papá. Que esto aquí no somos nosotros. Ahorita vamos a ver más o menos, porque nosotros no nos mezclamos de razas puras, ¿verdad? Su mamá y su papá no son razas puras. O sea, ellos son la combinación de sus papás, de sus abuelos. Entonces, esto más que nada es de una raza muy pura. Nosotros ya no podríamos decir que somos razas tan puras, porque ya somos la mezcla de varias generaciones. Entonces, a este chícharo le llamo híbrido y este chícharo nos representa a todos, porque somos la mezcla de la herencia de padre y madre. ¿Ok? Esta ley queda clara, la ley de la uniformidad, de que cada vez que mezclas dos razas puras, el resultado será un chícharo híbrido, porque madre nos da 50%, la madre o un chícharo nos da la mitad de la herencia y el otro chícharo nos da la otra mitad. ¿Se queda clara? ¿O no? Sí, maestra. ¿Alguien tiene una duda hasta este momento? ¿No? Creo que no, profe. Ok, perfecto. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a tomar nuestro descanso, pero déjenme pasarles lista y regresamos con las otras dos leyes. Denme un segundo. Listo, chicos, vamos a regresar a la sesión. ¿Están todos? Marco, Vanessa, Eileen. Aquí estoy, profe. Sí, profe. Bien. Susana, Verónica. Perfecto. Entonces, seguimos. Entonces, esa fue la primera ley, se llama de la uniformidad, y la ley de la uniformidad nos dice que cuando mezclas dos razas puras, se obtendrá una raza híbrida. Pero no se quedó hasta ahí Mendel, él quería saber qué pasaba, porque pues eso no le explicaba nada. Entonces, lo que hizo fue una segunda ley o una segunda... bueno, Pedro, qué bueno que llegaste. Déjame, te pongo asistencia, dame un segundo, porque si no se me va a olvidar. Ok, listo, continuamos. Entonces, él no se quedó hasta ahí, sino que hizo un nuevo experimento. Lo que hizo Mendel ahora fue mezclar dos chícharos híbridos. De los chícharos que habían salido de esa primera combinación, mezcló dos para ver qué resultaban. Y volvemos, nosotros sabemos que padre y madre nos ceden la mitad de su herencia, 50 y 50. Siempre nos ceden, uno nos cede la mitad y el otro nos cede la otra mitad. Pero para esta, entonces, acuérdense que pueden ceder el dominante o el recesivo. O sea, cualquiera de los dos es probable que no cedan. Entonces, hay combinaciones diferentes. A eso le llamamos segregación. Para que ustedes entiendan un poquito, segregación significa diferenciación o separación. Los chícharos resultantes ya no iban a ser iguales, porque ¿cuántas posibles opciones había que se mezclaran? Si cada uno cedía el 50% de la información, por ejemplo, el padre podía ceder solo su gen dominante y la mamá también podía ceder su gen dominante y esa era una combinación.
pero también puede ser que el padre, vamos a ponerle, este es el chícharo padre, ¿ok? Vamos a ponerle, porque si no, a mí se me complica. Este era el chícharo padre y este es el chícharo madre. Había 4 posibles combinaciones, ¿ok? Una combinación nos decía que ambos podían dar su gen dominante. Entonces, un chícharo podría salir con los genes dominantes de ambos, ¿ok? Porque ambos le cedían el gen dominante. Eso quiere decir, ¿de qué color era el chícharo? Si ambos le cedían la A mayúscula. Amarillo. Amarillo. Era amarillo. Y si el padre cedía el gen dominante y la mamá cedía el gen recesivo, ¿de qué color era el chícharo? Amarillo. Amarillo. Pero ¿y si los dos padres hacían o daban su gen recesivo? Verde. Verde. Ahí contestamos una pregunta que hiciste, Natalia. Sí puede haber un chícharo que no sea igual a los demás, porque acuérdense que si mi gen recesivo se expresa y es lo único que hay, o sea, solo hay verde o verde, pues el chícharo a fuerza va a ser verde. Entonces, aquí sí entramos nosotros y sí se parece mucho a lo que pasa cuando una mamá y un papá fecunda un óvulo en un espermatozoide. Nos van a ceder la mitad de esa información, pero no sabemos qué mitad nos van a dar. Aquí es donde jugamos a la tómbola de a ver qué nos regalan, si su gen dominante o su gen recesivo. Entonces, el resultado fue que había 4 posibles combinaciones. Una de ellas era que los dos padres nos dieran su gen. Había 3 posibles combinaciones. Que los dos padres se dieran sus genes dominantes, ¿ok? La otra posible combinación es que uno diera la dominante y el otro diera el recesivo, que estos siguen siendo chícharos híbridos, ¿no? Y la última era la opción de que ambos nos dieran sus genes recesivos y entonces, pues eran chícharos recesivos. Al primero, ¿cómo se llama? ¿Homocigoto o heterocigoto? Al chícharo donde los dos nos dieron el mismo alelo, la misma homocigoto. Este es un homocigoto puro, ¿no? Ambos padres están cediendo la información dominante, ¿ok? Estos dos chícharos pues son homocigotos o heterocigotos. Heterocigoto. O llamados híbridos, ¿ok? Y este chícharo, el verde, homocigoto puro, ¿ok? Entonces, aquí ya podríamos decir que hay combinaciones y esto nos pasa a nosotros. Vean, ustedes me van a contestar esto. Este chícharo, el primero, y este chícharo, el último, ¿se parecen a sus papás? No. ¿A quién se parecen? Como por decir a los abuelos. A los abuelos. A sus abuelos. ¿Qué creen? Nosotros tenemos algo que se llama la ley de la tercera herencia o del tercer. Ustedes son más parecidos a sus abuelos que a sus papás, porque sus papás son la combinación de la mitad de sus abuelos, ¿ok? Entonces, realmente nosotros somos más parecidos al chícharo 1 y al último chícharo. Nos parecemos más. De hecho, podemos adquirir características que nuestros padres no tienen. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que los papás, vamos a ponerlo con otros que no sean colores, bueno, que sean otra cosa. Vamos a intentarlo con una característica. Imagínense que al papá, ya no vamos a hablar de A mayúscula, A minúscula. Vamos a ponerle color de cabello, ¿ok? Su papá, a nuestro papá, el abuelo, le cedió cabello negro, pero la mamá le cedió color rubio.
Entonces nuestro papá se ve así, ¿ok? Para cabello. Y a su mamá, el abuelo le cedió cabello castaño y su mamá le cedió igual, vamos a decirle, rubio. Si yo hago esta combinación, los niños, ¿cómo saldrían? El primero que saldría De color negro. sería negro. Vamos a decir que los dos le dieron su gen dominante. Le dieron el gen dominante negro y le dieron el gen dominante castaño. Este niño, ¿qué color tiene el cabello? ¿Cuál es más dominante? ¿Negro o café? Ok, este niño es de color cabello negro. Y estos dos niños, imagínense que uno les dio el papá el gen dominante, pero el otro fue la mamá quien les dio el gen dominante. Pero a este el gen le salió, bueno, los recesivos son el mismo, rubio. ¿Ok? Entonces, el primer niño, ¿de qué color tiene el cabello? El segundo, pues, Negro. también es un niño de cabello negro. ¿Ok? Pero, ¿y el tercer niño? Castaño. ¿Es castaño? Este niño va a ser de color castaño. ¿Ok? Y el último hijo Rubio va a ser. es un niño rubio. Entonces, le vamos a poner rubio y rubio. Entonces, este niño, estos niños siguen siendo del mismo padre y de la misma madre, pero si se dan cuenta, imagínense que esto pasa. Y luego nunca les ha tocado ver a un niño que dice, no, ese no es de su casa, no es de su familia, parece que lo adoptaron. Sí. Pues porque le pasó esto, porque sus papás tenían un gen no expresado. ¿Ok? Ambos padres tenían un gen no expresado. ¿Y qué pasó? Que después de un tiempo, ese gen se expresó y sale imagínate que un señor con cabello negro y una señora con cabello castaño tienen un hijo rubio. Entonces, es posible, es probable, porque las leyes de la genética nos dicen que hay estas posibles combinaciones, que no se dan todos sus genes dominantes, que no se dan todos sus genes recesivos o que seamos la combinación híbrida de sus genes. Entonces, ahí podemos explicar un poquito. A veces abueleamos, ¿no? Nunca han escuchado ese término de este niño abuelió, se parece más al abuelo que al papá. Entonces, eso quiere decir que nosotros somos más parecidos en algunos casos, no todos, porque a algún hijo le toca hacer el chícharo híbrido, ¿eh? Entonces, a alguien le toca así parecerse mucho a su mamá o a su papá, pero es porque le cedieron genes muy dominantes del padre. Pero hay niños que no, que les toca hacer el chícharo dominante o el chícharo recesivo, que se parecen más a los abuelos que a los papás, ¿ok? Entonces, a esta ley le llamamos ley de la segregación, que también para entenderla un poco, porque la segregación es una palabra que casi no usamos, pero segregar es diferenciar o separar. Entonces, ya no son chícharos iguales, ¿no? Ya no fueron como la primera generación que todos iban a ser iguales, sino que los chícharos que le salieron a Mendel al combinar, pues ya eran 3 amarillos, pero había uno que ya no se parecía a los demás. Entonces hubo una diferenciación y por eso a la ley se le llama ley de la segregación o separación o diferenciación. Y queda así que cada vez que hacemos una combinación así, la proporción a esta ley también la conocen como la ley 3-1. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que hay tres formas diferentes de combinarnos. Y que de esas 3, una va a ser con genes recesivos. ¿Ok? La proporción 3-1. Hay 3 formas de combinar. Puede ser dominante, híbrido o recesivo. Esas son nuestras 3 formas de combinar. Y después o sea, y el 1 significa que una de ellas va a ser completamente recesiva. La información recesiva va a ser la que se vea, la que se refleje. ¿Ok? Entonces, esta ley
la ley de la segregación. Esta es más parecida a lo que nosotros nos pasa o cómo somos físicamente nosotros, o nos podría explicar un poco nosotros. También explica a las plantas y a los animales, porque yo no sé si ustedes hayan visto, pero los animales no se parecen, ¿o sí? Todos los animales, porque hay unos que no son combinación de raza pura, ¿verdad? Podríamos hacerlo con perros. 2 perros puros, que ya hay muchas razas así, ¿no? Que son mezcla de Chihuahua con Labrador. ¿Qué otras conocen de 2 razas puras que se hayan unido y creen híbridos? Según yo, el Pomeranian es Ajá. una combinación de razas. ¿Sí? ¿De qué? No me acuerdo de los Pomeranian. No, porque ni yo recuerdo exactamente cuáles eran. Ok, entonces él es un híbrido. Un Pomeranian es un híbrido. Ok. Entonces, así podemos saber cómo se segregan. ¿Y qué creen? Mendel no se quedó ahí, porque hasta ahorita la única característica que había medido era el color, ¿no? Pues hasta ahorita la única diferencia que hemos visto es que unos salían verdes y otros salían amarillos. La última ley, yo creo que es la más complicada que hizo Mendel, se llama la combinación independiente. Él quería saber si cuando nos cedían la información, nos cedían toda la información dominante o toda la información recesiva. Y para eso dijo, bueno, entonces voy a ver dos características, y ya no solo se basó en el color, ya no solo en si era verde o si era amarillo. Dijo, ahora quiero ver si mis chícharos salen lisos o arrugados. Entonces, ahora ya mezcló 2 características para ver si las 2 iban de la mano o cada una iba por separada. Y por eso se llama la ley de la combinación independiente. Son 2 características que él observó. Entonces, la última se llama la ley de la combinación independiente. Les digo, él quería saber si 2 variables o 2 características se mezclaban entre sí, o sea que si los chícharos, porque en este caso, perdón, está un poco difícil de comprender, pero vamos a entenderle. En este caso, sabemos que los chícharos amarillos siempre iban a ser ¿de qué forma? Lisos, ¿no? Y grises por afuera. Entonces, estos siempre iban a ser lisos y amarillos siempre. Y los que eran verdes siempre iban a ser rugosos por fuera. Entonces, ahora mezcló esas 2 características e hizo una nueva combinación. Vamos hacia la nueva combinación para ver si 2 características se mezclaban o no. Y entonces, ahora combinó y ahora quedan así, miren. Ahora la combinación es AA y BB. ¿Ok? El AA son chícharos de qué color y qué textura. Amarillos y lisos. Amarillos y lisos. Y si era BB, Rugosos y verdes. perfecto. Entonces, íbamos a ver qué pasa con ellos. Entonces, hizo las combinaciones y de hecho, lo pueden encontrar en internet, se llama el cuadro de Punnett o de Punnett, no sé si es Punnett o Punnett, ¿ok? Entonces, mezcló todas las características y vio. Y lo que sucedió fue esta combinación. Mezcló chícharos con combinaciones así. ¿Este chícharo qué es? El AB, ¿qué será? Miren, primero creó chícharos híbridos. Aquí cumplió la primera ley. ¿Ok? La ley de la uniformidad. ¿Qué nos dice la ley de la uniformidad? Aquí había chícharo AA, chícharo BB. Que si los progenitores son puros, sacan un híbrido. Ok. Entonces, estos son chícharos híbridos. Estos 2 son chícharos híbridos.
Este tiene el gen recesivo, el gen dominante ¿para qué color? Amarillo. Ajá. Y el gen recesivo para amarillo. No, para verde, perdón. Y de textura, Es Liso. rugosa. liso. Este va a ser liso. Y tenía el gen recesivo para rugoso, ¿ok? Entonces, son dos chícharos híbridos que tienen todas las combinaciones posibles. Nosotros sabemos que son dos características diferentes. Si una característica nos da 3 posibles combinaciones, 2 características, ¿cuánto nos dan? 6. 6 posibles combinaciones. Vamos a ver. Entonces, el primer chícharo mezcló estas dos. ¿Qué es un chícharo de qué color y de qué textura? Sí, díganme. Amarillo y liso. Amarillo liso. Lo mezcló con un chícharo, otra vez amarillo y liso. Y el resultado de la mezcla de amarillo y liso con amarillo y liso es un chícharo amarillo y liso, ¿no? Esa sí no la vamos, no había de otra. Pero luego mezcló ese mismo chícharo amarillo liso con un chícharo ¿de qué color y qué textura es? Amarillo rugoso. Amarillo rugoso. ¿Y el chícharo salió de color qué? Amarillo. ¿Y de textura? Liso. También. Entonces ya llevamos 2 chícharos amarillos lisos. El tercer chícharo es el mismo, amarillo liso con, ahora el gen, ¿de qué color es este chícharo? Verde. Es verde y de textura, Rugosa. no, Lisa. lisa. Sí, sí. Entonces el chícharo resultante salió, ¿qué? Amarillo y liso. Amarillo y liso, ya llevamos 4 amarillos lisos. Y la última combinación fueron un gen totalmente dominante, que es este, con un gen totalmente recesivo. Estas, ¿cómo se llamarían? Esta raza y esta raza. Pura y Híbrida. híbrida. No, no. Pura igual, ¿no? ¿Cómo? Es una raza pura y otra pura. Son puras y por lo tanto su nombre es homocigotos. Homocigoto. ¿Ok? ¿Y qué resultó? ¿De qué color es el chícharo y qué textura tiene? Amarilla lisa. Amarilla. Llevamos 4 amarillos lisos. ¿Ok? Luego mezcló un chícharo de qué color con qué textura. Amarillo rugoso. Amarillo rugoso con uno amarillo liso. Y el resultante fue un chícharo amarillo y liso. Ya llevamos 5 chícharos amarillos lisos. Luego la quinta combinación fue amarillo rugoso con amarillo rugoso. ¿Y el resultante qué fue? Amarillo Rugoso. Este es el primer chícharo diferente, ¿no? Vamos a poner que es amarillo. Vamos a pintarlo de amarillo y va a ser rugoso. Rugoso. Ok. Luego combinó un chícharo amarillo rugoso con un chícharo ¿de qué color? Es amarillo, no, verde liso. ¿Y el resultante qué es? Un amarillo ¿qué? Liso. 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 Ya llevamos 6 chícharos amarillos lisos. Y la última combinación de estas es amarillo rugoso con verde rugoso. La resultante es un chícharo ¿de qué color? Amarillo. Amarillo. rugoso. Rugoso. Entonces tenemos otro chícharo amarillo rugoso. Amarillo y rugoso. Luego la combinación. Estas se las tienen que aprender porque luego les ponen mini tablitas de Punet para que ustedes las rellenen. Pero está fácil. Ustedes saben, A son los dominantes, no, las mayúsculas son dominantes, son genes dominantes y las minúsculas son genes recesivos. Entonces, la otra
¿Qué color era este chícharo? Verde liso. Verde liso. El primer chícharo resultante fue un ¿qué? Amarillo liso. Amarillo liso. El segundo, Igual Amarillo amarillo liso. liso. otro amarillo liso. Y el tercero, Verde liso. Verde liso. verde liso. Entonces, este ya es diferente. Es un verde liso. Verde y es liso. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ¿cuántos chícharos diferentes? Hasta el momento. 3 chícharos diferentes. ¿Y el siguiente chícharo qué fue? Verde liso. Otro verde liso, ok. Ya mínimo eran diferentes sus chícharos. Ok. Entonces, la última vez que combinó, o la última combinación, fueron, ay, perdón. No. Listo. Son genes recesivos de este chícharo que es el de abajito, este. Verde Verde rugoso. rugoso. Verde rugoso, lo combinó con otro gen completamente dominante. ¿Ok? Genes recesivos con genes dominantes. Y el resultado fue un chícharo Amarillo. Amarillo liso. amarillo liso. El segundo, Igual Amarillo amarillo rugoso. rugoso. amarillo rugoso. Vamos a ponerle rugoso. Y de color amarillo. Ok. Y luego el siguiente chícharo que es Verde liso. Verde liso. verde liso. Y el último chícharo, Verde rugoso. Verde rugoso. ok. Entonces, aquí es como ya todas las dos leyes anteriores, aquí las podemos ver aplicadas. La primera fue la ley de la uniformidad, que fue crear 2 híbridos. ¿Qué es esto? Una vez creados esos 2 híbridos los combinó y vamos por la ley de la segregación o de la diferenciación. Sí, ¿cuántos amarillos lisos creamos? Los podemos contar. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amarillos lisos. ¿Ok? Luego, que estos serían como todos los genes dominantes, ¿no? Genes serían como el chícharo primero. Luego, ¿cuántos verdes lisos creamos? 3. 2. Así, 3. Son 3. Es este y este. 3 verdes lisos. De amarillos y rugosos, 3. Igual 3. que esos serían los chícharos que unos son dominantes, otros recesivos y otros híbridos. Los chícharos rugosos amarillos y los chícharos lisos, lisos verdes, estos serían los híbridos, estas serían las combinaciones, porque adquirieron las características del otro, ¿no? Si ustedes recuerdan, los amarillos eran lisos o rugosos al principio, Lisos. pero estos chícharos ya son amarillos y rugosos, entonces intercambiaron una característica y los verdes se hicieron lisos. Estos 6, o sea, estos 3 rugosos, los 3 verdes rugosos, los 3 verdes lisos y los 3 amarillos rugosos representarían a los chícharos híbridos porque ya no son puros, ya no tienen las combinaciones completas, o sea, no tienen todos los dominantes ni todos los recesivos. Y el chícharo último, el chícharo recesivo, sería el chícharo verde rugoso, ¿ok? Y esto cumple la ley del 3-1. De las 3 posibles características que había, uno de ellos fue que fue recesivo, completamente recesivo. Es la proporción de la ley de la segregación, que nos dice
que hay 3 formas diferentes de combinar. Hay 3 que le ceden todo lo dominante, que le cedan mitad y mitad, que son los chícharos híbridos, o que le cedan todo todo lo recesivo. Una es de que uno de ellos va a salir completamente recesivo. Por lo menos uno es completamente recesivo. Entonces cumplen las 2 leyes anteriores. Y con esto, lo que Mendel descubrió es que son características independientes, que no siempre que nos ceden todas las características dominantes, todas van a ser cedidas a nosotros, sino que cada característica que nosotros tenemos es independiente una de otra. O sea, nosotros podemos tener características, es lo que decían, si un padre fuera totalmente dominante y la mamá totalmente recesiva, de todas maneras, en algún momento uno de sus hijos tendría todas las características recesivas. ¿Ok? Cada característica es independiente. ¿Más o menos se entiende o no? Sí, sí entendí. Es algo difícil, sé que meterle cabecilla para no confundirse, pero sí, sí entendí. Ok. De hecho, más que nada es como que estadística, ¿no? Matemáticas, saber cómo usarlas y emplearlas. Sí, de hecho, este cuadro de Punnett es una cosa que por eso me gusta que entiendan qué significa que algo venga en mayúscula y en minúscula, porque así entiendes que cuando vengan todos en mayúscula es que este es un gen que Dominante. dominante y puro, ¿no? Porque sus 2 características nunca han sido combinadas. Demasiadas. Ujú. También aunque sea recesivo, es un gen puro, porque sus características nunca han sido mezclados. Entonces tenemos los extremos, si se dan cuenta, aquí hay genes, ambos son genes puros, tanto los dominantes como los recesivos son puros, nunca han sido combinados. Los de en medio son los que ya han sido combinados y por eso les llamamos híbridos, porque ya hubo manipulación y son combinación de estos 2. ¿Ok? Entonces, así más o menos explicamos la genética. Entonces, chicos, cuando quieran casarse, ahí me hacen su cuadro de Punnett con con su novio o novia para ver qué característica le cedieron a ella o a él sus papás y a ver si sus hijos van a ser, cuánta probabilidad sea que sus hijos sean bonitos. Oiga, profe, una pregunta. Mande. Bueno, no sé realmente si en la actualidad lo haya, pero hay una forma de, por ejemplo, saber si hay una gran posibilidad de que aunque tú no tengas una enfermedad, por ejemplo, enfermedades de nacimiento, las más comunes, el síndrome de Down, esas cosas, hay una posibilidad de saber si tu hijo puede nacer así o va a nacer así, con El posibilidad. síndrome de Down no, sí puede ser genético, pero ¿qué crees? Por ejemplo, el síndrome de Down es una enfermedad a las que les llamamos multifactorial. Cuando algo dice multifactorial, quiere decir que no es la única causa por la que le puede dar a un niño síndrome de Down. O sea, sí puede ser genético, pero puede haber muchas otras cosas que les es síndrome de Down. Por ejemplo, una mala formación en la mitosis o en la meiosis, o la exposición a químicos, por ejemplo, de hecho, ya ahorita nosotros, por la exposición a la comida y a las ondas de los teléfonos y todas las ondas que están pegando a nuestro planeta, nosotros tenemos cierta cantidad de radioactividad o estamos expuestos. Entonces, simplemente la radioactividad de nuestros aparatos cambia nuestra genética. Entonces, sí puedes saber, de hecho, una persona sí puede saber si hay alguna probabilidad de que tenga su hijo o él mismo una enfermedad. Con Verónica, cuéntanos. Bueno, yo quería contestar a mi compañero que sí, de hecho, bueno, los estudios están tan avanzados que ¿cómo se les dice? Cuando una mujer va al ginecólogo
o en este caso, sí, sería su ginecólogo ya cuando su embarazo está avanzado y hacen que los chequeos. Incluso existen, ¿cómo se les llama? Estudios 3D, o sea que ya puedes ver incluso a tu bebé. Bien, y incluso antes, se supone que cuando te vas a casar por el civil, te piden este como un documento médico de ambas partes, obviamente, para saber qué tan compatibles son en el sentido de la reproducción, porque si se muestra que hay como que no hay compatibilidad, incluso les recomiendan que no se casen porque puede que sus hijos nazcan enfermos. Sí, de hecho, bueno, a ver, si gustan hablar, le doy la palabra. Alguien levantó la mano, pero no vi quién. Yo iba a decir lo mismo que mi compañera. De hecho, bueno, por ejemplo, mis papás cuando se iban a casar, hacen lo mismo que dijo mi compañera de que les hicieron pruebas para ver qué tan compatibles eran. O sea, eso sí pasa. Ah, sí, sí pasa. Ángeles. Sí, bueno, igual, mis papás sí no son compatibles, pero a ellos no les avisaron. Y Ajá. mi mamá después dice que ya cuando yo nací, después un doctor, no sé qué especialista era, pero bueno, era un doctor, les dijo que yo tenía mucho riesgo de que pude haber nacido con 6 dedos, con algún síndrome, sin algún brazo o algo así, porque ellos no son compatibles. Ujú. No son, acuérdense que está el fenotipo y el genotipo. Y el genotipo es lo que no era compatible. Por eso nos piden, o cuando la gente se casa, le piden muestras de sangre y hasta les preguntan qué tipo de sangre son, porque ¿qué crees? En los tipos de sangre hay tipos de sangre que no se mezclan bien, ¿no? O no se pueden mezclar. Ustedes ya saben que hay O positivo, O negativo, A positivo, AB. Entonces, hay tipos de sangre que no se mezclan o que no se pueden mezclar. Así como cuando les hacen, no sé si a ustedes han ido a los hospitales que hacen transfusiones y les puedes donar a ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, el donador universal son los que son O, que en realidad no es O, es cero, significa cero. Entonces, es la gente que es O positivo o O negativo, le puede donar sangre a todo mundo, porque su sangre no tiene antígenos para nada, entonces puede ser compatible con cualquier tipo de sangre. Pero, por ejemplo, si alguien es AB o A negativo, no se mezclan con cualquier sangre. Y entonces, en esos casos, es muy difícil que se lleve una buena fecundación y que el producto, o sea, el bebé, sea algo factible, como dice Ángeles. O sea, sí puede darse que como no se mezclan bien, haya un problema a la hora de la meiosis. Entonces, ya vimos lo que es la recombinación genética, ¿no? De cómo se combinan cromosomas de mamá y papá. Pero ahí es donde se da el problema. No existe una buena recombinación en los tipos de sangre diferente. Entonces, pues normalmente da niños con problemas. No tanto síndrome de Down, porque ese tiene que ver con otros factores, pero sí te puede dar un niño con el síndrome de maullido del gato o con hueso. No sé si han oído del X frágil, enfermedad del X frágil. Son niños que se... Ajá, los de huesos de cristal. O hemofilia, que son esos que se cortan y no hay coagulación, entonces se desangran. Entonces, contestando a tu pregunta de si puedo detectar, si puedes detectar. De hecho, ustedes se pueden hacer, es muy caro, actualmente sigue siendo muy caro. Yo soy nutrióloga y ¿qué creen? En nutrición hacemos pruebas para determinar si la obesidad de la persona es una obesidad hay varios tipos de obesidad. Una de ellas se llama obesidad genética. Nosotros tenemos genes. Mamá y papá nos ceden genes de obesidad. Eh, y si una persona tiene obesidad genética, es un niño que va a ser gordito, aunque se ponga a dieta, aunque haga ejercicio,
porque ese gen fue dominante para ese niño. Entonces es un niño que, aunque pueda comer lo mismo que los demás, su cuerpo acumula grasa. Entonces, por eso nosotros descartamos si es una persona que tiene obesidad genética o una obesidad que le llamamos ambiental. Ambiental es porque comes mucho, no haces ejercicio. Pero un porcentaje que de hecho en nutrición se maneja que el 7% de la gente es obesa por genética, que tienen el gen de la obesidad, porque a madre y padre le cedieron ese gen y pues el niño tiene ese gen dominante, básicamente. Pero no es lo único. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vean chismes, pero yo hace unos años, no sé si se enteraron que, ¿cómo se llama? Angelina Jolie se quitó los senos porque le hicieron le hicieron un cariotipo. No sé si se acuerdan del cariotipo que vimos la clase pasada. Vagamente. A ver, déjenme ver si se los pongo. Así, Déjenme, se los... Ok. Ahí. Déjenme regresarle. Esta es una prueba que te puedes hacer. Tú puedes mandar a hacerte un cariotipo. Esto. Y entonces, ella se mandó a hacer un cariotipo y se dio cuenta que uno de los genes o una de sus características que le habían cedido tanto su madre como su padre era un gen de cáncer de mama. ¿Ok? Profe, no se ve la imagen si está poniendo la presentación del cariotipo. Déjenme entonces, esta. ¿Y esos Ya. estudios como cuánto cuestan, profe? Pues están muy caros. De hecho, en México no se hacen. La gente que se los quiere hacer en México se saca las muestras aquí y las mandan a Europa, a España, porque están como o sea, 23, 36, de acuerdo a lo que quieras, o sea, a lo que quieras medir. O sea, es de que pues prácticamente tanto de tener un hijo no es solamente la compatibilidad con tu esposa, sino que también tienes suerte de que salga bien, ¿no? Básicamente, cada vez que alguien tiene un hijo, se la está jugando. Porque imagínate que no solamente es medir tus características, sino que tendrías, o sea, yo por eso he dicho que deberían hacer un árbol genealógico, porque imagínate, si los hijos son más parecidos a los abuelos que a los propios padres, ¿en quién te tendrías que fijar para saber qué enfermedades es más probable que tienen tus hijos? Entonces, si la suegra tiene diabetes, ¿a mis hijos les puede dar? De hecho, es más probable que les dé diabetes. Yo tengo una hermana que se casó con un señor, pero ¿qué creen? El esposo de mi hermana, sus dos papás tienen diabetes. ¿Y qué creen? Tienen un hijo, mi hermana tiene un hijo y su hijo tiene diabetes. Y o sea, aunque mi hermana y su esposo no tienen diabetes, el niño tiene diabetes desde que nació porque sus abuelos tienen diabetes. Pobrecito. Entonces, imagínense qué características le podemos heredar a los niños así de la nada, pues de nada, solo de combinar. Y entonces, pues es un niño que desde que nació tuvo que ser tratado para diabetes porque se sabía que ambos padres, los padres del esposo, ambos poseían la característica de la diabetes. Entonces sabíamos que a fuerza tenía un 50% de probabilidad de tener diabetes. ¿Y eso se puede anular? Es lo que se está estudiando, Marco. Por ejemplo, lo que se quiere es poder eliminar esos genes, que no se pueda quitar el gen de la obesidad, el gen de la diabetes, el gen del cáncer, de algunos tipos de cáncer, porque algunos sí son muy específicos. Por ejemplo, les decía yo de esta actriz que se quitó las mamas porque se dio cuenta que su mamá y su papá, ambos le cedieron la característica. Imagínense que el alelo de ambos era cáncer de mama en uno de sus genes. Entonces, como había la misma probabilidad de que le diera cáncer de mama, pues decidió hacer algo antes de que le diera, ¿no? Porque era evidente que en algún momento de la vida le iba a dar, porque ambos le habían heredado eso y era gen dominante, no era gen recesivo. Entonces, pues se quitó de una vez las mamas para no tener cáncer de mama. ¿Tú crees?
Entonces, de hecho, mucha gente comenzó a hacer eso, ese tipo de pruebas en Estados Unidos y en Europa para poder eliminar algunos tipos, porque tal vez ya los tienes, pero podrías prevenirlos, ¿no? Si yo les digo que ustedes tienen un gen para obesidad, podrías prevenirlo, ¿no? Tratarlo, ya no curarlo, pero tratarlo. Sería más efectivo, ¿no? Te subiría la mortalidad más alta, bueno, me la bajaría y subiría el índice de vida, ¿no? Ajá, exacto. Y por eso es lo que se está intentando, pero hasta el momento siguen siendo pruebas demasiado caras como para que se las hagan todos. O sea, debería ser más barato, pero como apenas están en intentando hacerlas, pues no puede ser barato porque ellos están apenas investigando. Entonces, hay gente que puede y se las hace. De hecho, se las hace antes de casarse pues para que ustedes determinen si sí valdría la pena tener hijos o mejor los adoptan o los tienen de otra manera, ¿no? Entonces, sí, eso sí se hace, ¿cómo ven? Ojalá todos fuéramos Angelina Jolie. Pues tal vez Ojalá. somos realmente, la mayoría somos muy jóvenes y a lo mejor en un par de años ya será más barato, ¿no? Sí, Cuando de se hecho, fabrique en masa, todo sería más barato. sí, y a mí la parte que me interesaría es que se vuelva obligatorio hacértelos cuando estás embarazada o hacértelos cuando te vas a casar, enseñárselos a tu pareja, como hasta para que veas si se quiere casar contigo, Hacer ¿no? una propuesta de matrimonio, ¿no? Con tu árbol genealógico y tu... ¿Qué pasó, Verónica? Pues es que incluso yo le quería comentar que yo también tengo un caso así, donde la chica se embaraza, ¿no? Y se hace todos los estudios, incluso hay un estudio que ella se hizo donde se supone que podía saber si su bebé venía con malformaciones, enfermedades y situaciones así. Ujú. Y se hizo el ultrasonido 3D y según todo bien. Y al final cuando su bebé nació, es una niña Down. Ok. O sea, realmente también la, la ciencia luego nos juega chueco, no Sí, es exacta. porque Pero pues eso sería más que nada también todo dependería también de la mujer, ¿no? Cómo llevó el embarazo todo ese tiempo, porque quieran o no son 9 meses en los que puede haber un error, tanto en su comida como, o así que una embarazada tiene que cuidarse mucho para poder evitar todo ese tipo de daños, ¿no? Pero, por ejemplo, el síndrome de Down no es tanto así, no sé cómo explicarlo, pero ya desde la concepción, desde la unión del óvulo y el espermatozoide, ya hay una situación que no se arregla. Por ejemplo, hay unas enfermedades que sí se arregla con la alimentación. Por ejemplo, no sé si han visto los niños se llama hidrocefalia, que son los niños que nacen con cabezas muy grandotas. Ah, Sí, sí, los sí, he han- visto casos. Sí, Ajá. Por ejemplo, eso sí se arregla con alimentación. O, ¿sabes a quién le da mucho? A las personas que no se enteran que están embarazadas. Porque Chale. como no se enteran que están embarazadas, no se cuidan, no comen diferente, ni se toman, por ejemplo, las embarazadas, no sé si han visto, pero les dan un montón de vitaminas, ácido fólico, calcio, potasio, les dan un montón de suplementos. Pero imagínate que no te enteras que estás embarazada. Entonces, pues no llevan una alimentación correcta. Dice, y se puede dar enfermedades físicas, puede, de las mentales sí. De hecho, las demencias, algunos tipos de demencia, no todas las demencias, pero algunos tipos de esquizofrenia o demencia sí son heredados. Las enfermedades físicas como cuál, Luz, como, no se me ocurre una, como maestra, ¿el Alzheimer es una enfermedad mental o es es más una física o neural? es una enfermedad bueno, del sistema Neurodegenerativa, ¿no? neuronal. Es un deterioro. Entonces, es una enfermedad neuronal y sí es heredable. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, el Alzheimer hay porcentajes mayores de hombres con Alzheimer. Entonces,
si su papá tiene, es más probable que los hijos tengan. O sea, porque es más heredable por hombres que por mujeres. Hay menos mujeres con Alzheimer. Igual que, por ejemplo, la artritis reumatoide. No sé si han visto a la gente con artritis. Sí, se les ve re feas las Sí. manos. La artritis es una enfermedad hereditable. Entonces, hay enfermedades que sí son por cuestión de que la heredaste, como por ejemplo la diabetes en México. De hecho, es una de las enfermedades que casi todos tenemos el gen dominante o recesivo desde hace millones de años, ¿eh? O sea, desde que los españoles nos conquistaron, nos trajeron la diabetes. Entonces, como nosotros ya no somos, o sea, nosotros somos híbridos, combinación de mestizos de esa época con españoles. Entonces, pues ellos nos heredaron esos genes y de hecho nos heredaron otras enfermedades que antes no había. ¿Qué pasó, Verónica? Es que usted preguntó que cuál sería una Enfermedad física. física. La enfermedad de la piel que se le conoce como el arlequín, algo así, como que su piel es extremadamente seca. ¿Esa sería física? ¿Es una enfermedad física? Pues sí, puede ser. Es que no sé por qué da, porque puede ser hormonal. ¿Qué tal que no están produciendo una hormona o una sustancia como sebo? No sé, no la he estudiado. Es que yo, profa, es que yo me refería así como lo que está mencionando de como que se puede pasar como la obesidad, la diabetes, pero o sea, también las enfermedades mentales, se pueden como heredar, ¿no? O sea, Sí. algunas, pues, no. Sí, no todas, porque de hecho muchas de las enfermedades mentales se dan por otra situación. Por ejemplo, la demencia, es que les digo que hay muchos tipos de demencia, pero por ejemplo, la demencia senil nos puede dar a cualquiera. A partir de los 60 años, cualquier persona puede tener demencia senil. Y es que la demencia senil es el envejecimiento del cerebro. Entonces, si no lo usas, si no lo tienes en constante como ejercicio, se deteriora y pues comienzas a tener demencia senil. A eso se llama demencia senil. Pero, por ejemplo, si hay demencia heredada, que son personas que desde muy jóvenes tuvieron problemas psicológicos, bueno, psiquiátricos, ¿no? Ya, psicológicos es una cosa emocional y psiquiátrico es algo mental. O sea, algún déficit de alguna sustancia cerebral que les hace cambiar de humor o la bipolaridad, por ejemplo. No sé si ustedes conozcan algún caso, pero por ejemplo, la bipolaridad sí es una enfermedad hereditaria. Entonces, hay varias que sí se puede dar. Por ejemplo, yo te digo que a mí la del síndrome de Down no conozco a muchos, porque ¿qué crees? Una pareja que tiene síndrome de Down, no, o sea, por ejemplo, si un miembro de la pareja, imagínate que una persona normal, pongámosle normal entre comillas, se casa con alguien con síndrome de Down y el niño tiene posibilidades de no tener síndrome de Down, ¿ok? Pero si ambos padres, sube un poquito más el porcentaje. Entonces, no tiene que ver tanto con la alimentación de la madre, tiene que ver con otros factores y de hecho no se ha descubierto cuáles son esos factores. Por eso, es que sí se pueden hacer pruebas para detectar síndrome de Down, pero aún no se descubre como en qué momento sería el ideal hacerte la prueba de síndrome de Down, porque acuérdense que cuando hay un feto, los fetos crecen muy rápido, o sea, tienen 50 y tantas semanas para crecer, pero en esas 50 y tantas semanas crecen a un nivel muy rápido que nosotros no, o sea, no es imaginable que alguien crezca tan rápido. Entonces, cada día o cada hora representa un cambio, Marco. Entonces, puede que ese niño que nació con síndrome de Down le hicieron estudios y estudios y en todo salió bien y en el último cachito fue cuando hubo un cambio, algo pasó y ya fue, o sea, entonces ahí hay muchas cosas que tendríamos que ver qué pasó con ellas. Entonces, no sé, hasta ahorita entendieron todo, las tres leyes de Mendel. Sí,
Bien, yo creo que no se trata de los genes, yo creo que es como lo que el cuerpo decide liberar, ¿no? Suponiendo, como usted decía, que si del padre o la madre, o el cachito que provoca ciertas enfermedades es como, no sé, como espontáneo. Sí, o sea, le digo que parece como tómbola, que sacas un boletito y a ver cuál cae, o sea, no, es algo random, no es algo que se decida así como de muy estratégicamente. Ángeles, Maestra, ¿cómo se puede decir? Como las emociones, o sea, si una persona es muy enojona o muy triste o así, ¿eso también es hereditario de los padres? no, ¿qué crees que esa es? Ay, no me acuerdo cómo se llama, es una característica. No, eso es adquirido, no, se llama herencia aprendida, así se llama. ¿Qué es la herencia aprendida? Tú estás de hecho, casi todas nuestras cosas son herencias aprendidas. Cuando estás conviviendo con una persona mucho tiempo, heredas esas características, pero no es algo físico, o sea, no es algo que esté en tus genes, sino es algo que tú fuiste viendo toda la vida y por eso se te quedó así. Marco, En eso, a lo que dijo mi compañera, bueno, yo lo aprendí en la prepa y me lo enseñaron como el término, perdón por lo que voy a decir, pero se le conoce como el mono ve, el mono hace. Los niños son como esponjitas y por más que tú intentes enseñar algo por ti mismo, pero si tú no lo aplicas, por ejemplo, si tú le dices no grites o no te pelees con tu hermana, pero pero su papá se pelea con todo el mundo, el niño lo que va a absorber es eso y no va a hacerle caso a los demás. Los niños son prácticamente mímica de sus padres. Si tú quieres educar bien a un niño que no sea enojón, tienes que aprender a controlarte a ti mismo, porque lo que el niño vea es lo que va a aprender realmente. sí, por eso se llama herencia adquirida, porque se adquiere con los años. O sea, no es como que uno la posea por dentro. Verónica, Maestra, pero por ejemplo, esos bebés que sus mamás son adictas en el embarazo y ajá. nacen y son adictos, recordemos que la adicción es tanto, puede ser tanto física, realmente que hay drogas o, sí, pues por decirlo así, drogas que sí generan una necesidad física y otras que solo generan una necesidad emocional. Entonces ahí Ah, no pero es igual a esta. es que, ¿qué crees? Los niños, está bien feo. A mí sí me ha tocado ver casos de mujeres que tuvieron hijos cuando ellas eran drogadictas. Lo que pasa es que acuérdate que un bebé está unido a su mamá por el cordón umbilical y lo que tú te comas, lo que tú te metas, también lo va a comer el bebé. Entonces ese bebé, desde que era un feto, era adicto porque lo que la mamá se metía iba directo al bebé, al feto. Entonces, imagínate que desde que existe, desde que es un feto chiquito, le estás dando drogas. Entonces, a esos, de hecho, esos bebés bien, es muy difícil sacarlos de drogas porque, de hecho, ay, ¿cómo se llama? Les da el síndrome, como cuando dejas alguna droga. Por ejemplo, Síndrome de cuando abstinencia. el síndrome de abstinencia. A esos bebés, inmediatamente que nacen, los tienen que meter a síndrome de abstinencia y dependiendo de la droga. Yo no sé si ustedes sepan, pero el síndrome de abstinencia es diferente para cada droga. Tiene síntomas físicos y síntomas mentales. Eso es lo que hace la abstinencia. Te da síndromes físicos y mentales. Unos, por ejemplo, ¿cuál fue? No me acuerdo cuál tenía ese bebé en específico. No me acuerdo qué droga era, pero sus síndromes físicos era que temblaba mucho y como que sudaba. Era un bebé que desde recién nacido sudaba y sudaba y sudaba y todo el tiempo estaba temblando. Y los emocionales es como todo el tiempo está llorando porque está muy irritable. Entonces, ese niño lo tuvimos como 6 meses en síndrome de abstinencia, porque imagínate, había estado 9 meses dentro de su mamá tomando drogas. Entonces, 9 meses y fueron 6 meses de abstinencia para que ese niño al final, pues ya no fuera drogadicto. Entonces, ese más que nada es que entendamos que lo que nosotros comemos va directo al bebé porque estamos conectados por el ombligo, o sea, es un tubo directo que le lleva todos los nutrientes. Entonces, ese no es como genético, eso es porque le está dando de comer drogas a un feto.
Ujú. Entonces, no sé si se más o menos contesta tu pregunta o no. Sí, pero bueno. Entonces, cuando las abuelitas le dicen a sus hijas que están embarazadas, es que debes, por ejemplo, esas mamás que pues a lo mejor en su contexto lloran mucho, ¿no? Ujú. Y se la pasan tristes y les dicen, no, es que no tienes que estar triste porque eso se lo transmites a tu bebé. Esa es depresión postparto, algo así, ¿no? No, Pues, a lo que me refiero es que la compañera había dicho, entonces, se pueden transmitir emociones. Entonces, eso sería un mito, eso que dicen las abuelitas de, sí, que "Tienes puedas que estar transmitir emociones a tu bebé, sí. Pero acuérdate que los bebés a ese momento sí escuchan. Tal vez no son conscientes, pero sí escuchan y sí, sí, o sea, no tanto emociones, pero pueden comenzar a procesar cosas. ¿Qué creen? Los bebés pueden recordar personas desde que son fetos porque escuchan voces y escuchan ruido, o sea, sí son conscientes del ruido exterior. Entonces, hasta la música pueden recordar muchas cosas. Entonces, sí les puede traer, o sea, un efecto negativo o un efecto positivo. Por eso no sé si han visto que dicen como, ponle música a tu bebé cuando esté en la panza o que le hable su papá para que lo reconozca ya. Entonces, no tanto por el sentimiento, sino ellos mismos generan algo, o sea, positivo o negativo, cada bebé, por el sonido que escucha, genera algún sentimiento. Pedro. Sí, maestro, yo le iba a comentar eso que está comentando ahorita, de que a mí lo que hicieron mis papás era que mi papá más que nada me chiflaba desde el vientre de mi mamá siempre, y ya Ujú. después también cuando era niño y todo, y pues cuando ya iba en la primaria, kinder y esas edades, llegaba mi papá y nada más me chiflaba desde lejos y yo buscaba dónde estaba él y no lo encontraba, pero pues ya sabía que estaba él ahí, Ah, y, y pues así me pasaba. Luego las sí, maestras me preguntaban así a mi papá que pues cómo le hacía para que yo supiera que él ya estaba ahí. pues sí, es que los bebés sí reconocen. Lo que no sabemos es si les genera efecto positivo o negativo. Entonces, ahí puede ser aleatorio, o sea, que un sonido les genere algo positivo o algo negativo. No tiene que ver como el sentimiento de la madre. O sea, cada quien genera el propio sentimiento ahí. Eso Entonces, sería como lo que se le llama la estimulación temprana, ¿no? sí, eso es estimulación temprana. Exacto. Entonces, algunos podemos, yo no sé si ustedes, pero imagínense parte de la estimulación temprana es pegarse resistol en las manos para los niños chiquitos y a mí ni me gusta. Entonces, ahí yo genero un sentimiento negativo. Yo no sé ustedes, ¿les gusta pegarse resistol en las manos? Inconscientemente, profe. Porque es parte de la estimulación, ¿eh? De un bebé, pegarle algo. Por el tacto, ¿no? Para que Ah, desarrollen el que las tacto. manos te queden pegajosas y despegártelo es parte de estimulación. Entonces, por ejemplo, a mí me generó un sentimiento negativo. A mí que se me pega algo en la mano, ya quiero llorar. Entonces, ahí dependerá de cada persona. Ya son cosas diferentes. Chicos, ya vamos a acabar la clase del día de hoy. Son las 8:07. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí del tema? No, todo bien. Ok. Entonces, esta presentación la vamos a subir para que ustedes la tengan disponible y nos vemos la siguiente sesión. Que tengan muy buenas noches.